Nunca sigas a la mujer sin rostro. No es un consejo para asustarte, es una regla de supervivencia que la gente aprende tarde, cuando ya no recuerda quién era al mirarse al espejo. Esta historia no te pide valentía, te pide prudencia. Estás a punto de entrar en un territorio donde los pasos suenan distintos, donde el viento corta como si llevara secretos en la punta, donde una figura femenina aparece siempre a la distancia, quieta, inclinada, con un vestido que parece absorber la luz y un detalle que la mente rechaza hasta el último segundo. No tiene rostro. Lo que hay entre su cabello y su barbilla no debería existir. Muchos dicen que el miedo exagera, que la noche inventa, pero en estos relatos hay algo que corroe la duda. Hay testigos que no ganaron nada contándolo, hay grabaciones que no explican lo importante y hay marcas en el cuerpo que no encajan con ninguna caída. Quiero que imagines una carretera secundaria sin iluminación. El asfalto vibra bajo las ruedas y el cielo no ofrece estrellas. Un conductor reduce la velocidad porque ve a una mujer en la banquina. Los hombros caídos, el cuello rígido, una postura de alguien que necesitó ayuda y nunca la recibió. El impulso de acercarse no nace de la compasión, nace de una atracción extraña que empuja desde adentro. Él baja la ventana, llama, no obtiene respuesta, avanza unos metros y frena. En el retrovisor, la silueta se posiciona justo en la línea del medio. Él sale del auto, da 2 pasos, piensa en hacer una pregunta simple. Ella gira. El aire pierde peso. La palabra que quería decir se rompe. No hay ojos, no hay boca, no hay nada que el cerebro pueda leer como humano. Esa carencia produce un golpe seco en la conciencia. El cuerpo reacciona con un frío que no depende del clima. Regresa al auto, arranca, no mira otra vez. Días después, cuando por fin encuentra valor para contarlo, descubre que hay más personas con el mismo relato y el mismo final. No te sientas tranquilo por no conducir de noche. No es la carretera lo que la convoca. Ahora traslada la escena a un pasillo de hospital casi vacío, a un turno nocturno de enfermería en el que la luz fluorescente parpadea con una cadencia que descompone los nervios. La enfermera empuja una camilla y escucha pasos que no sincronizan con los suyos. El pasillo parece encoger. La cámara de seguridad muestra un vacío entre ella y la puerta, pero al avanzar aparece una figura a mitad de camino. Quietud perfecta. Nada emite sonido y, sin embargo, algo presiona el oído interno como si un grito se alojara del lado de adentro. La enfermera pregunta si necesita ayuda, sostiene la respiración para escuchar una respuesta. La figura inclina la cabeza con un gesto que recuerda a alguien que intenta fijar una mirada. No puede, porque no tiene con qué. La enfermera siente que alguien le toma el pulso desde adentro de la muñeca. El monitor cardíaco de la habitación del fondo marca un pico que no coincide con el paciente. Cuando el guardia rebobina el video para entender qué pasó, la cinta no falla, pero su memoria sí. Al día siguiente no logra recordar el rostro de su hija en detalle y siente culpa por no saber explicar por qué. No creas que esto se reduce a apariciones clásicas. También hay registros en cámaras domésticas, en teléfonos viejos, en transmisiones que se cortan en el segundo exacto en el que una silueta cruza el borde inferior del cuadro. Cada caso tiene una constante. La aparición no se acerca. Espera. Provoca que el testigo se acerque por voluntad propia. Quien da el primer paso pierde el derecho a negociar. No es un juego de persecución. Es una trampa de selección. Si la sigues una vez, la sigues siempre. A partir de ese día, la verás en reflejos que no deberían mostrarla, en esquinas que no deberían tenerla, en fotografías donde nadie recuerda que estaba. Al principio piensas que es estrés. Después dejas de reconocer tu voz en grabaciones. Y una madrugada te descubres tocando tu cara con una urgencia irracional, como quien confirma que algo aún le pertenece. Existen hipótesis que reconfortan. La mente cansada fabrica figuras, dicen. El miedo colectivo contagia narrativas, sostienen.
Sin embargo, las coincidencias no se disculpan con facilidad. Descripciones iguales en regiones distintas. Sensaciones físicas repetidas. Secuelas que no se curan con descanso. No quiero imponerte una conclusión. Quiero que te sientes a escuchar con la misma atención con la que respiras cuando el silencio se vuelve pesado. Vamos a recorrer testimonios reales que no se cruzaron entre sí y, aún así, encajan como piezas de un mecanismo que no pide permisos. Vas a reconocer patrones y también vas a descubrir detalles que no sabías que podían existir. Si decides seguir, lo haces bajo tu propio criterio. No necesitas creer para que te afecte. Solo necesitas escuchar hasta el final. En este viaje no habrá trucos baratos. Habrá voces quebradas que recuerdan fechas precisas. Habrá mapas con puntos que no aparecen en los informes oficiales. Habrá preguntas que golpean donde la lógica pierde firmeza. Te voy a acompañar paso a paso, no para empujarte, sino para sostenerte cuando las imágenes mentales intenten ganarte el pulso. Esto no es un desfile de sustos. Es un acercamiento metódico a una presencia que elige a quienes la miran más de la cuenta. Te contaré de un joven que ignoró la advertencia y caminó detrás de ella, de un camionero que la vio en una curva sin señalización y decidió reducir velocidad, de una anciana que siguió un susurro en la puerta de su casa y no volvió a dormir del mismo lado de la cama. Te mostraré cómo el mito viaja, muta, se adapta. Cómo se esconde en señales que no notas hasta que ya estás adentro. Quiero que te imagines a ti mismo volviendo a casa de noche. Llaves en la mano, cabeza baja, paso constante. En la esquina, alguien de pie. No te mira. No pide ayuda. No bloquea el camino. No hace nada. Esa ausencia de intención te desconcierta más que cualquier amenaza. Podrías cruzar la calle y seguir con tu vida. Podrías. La pregunta verdadera es ¿por qué no quieres? Hay algo en tu curiosidad que se comporta como una cuerda. Un hilo que se ata solo. El miedo inteligente te dice que sigas de largo. El miedo impulsivo te dice que confirmes que no hay nada raro. El miedo que entiende de trampas te suplica que no cedas tu primer paso. Quiero que ancles esa sensación, porque será la brújula para todo lo que viene. Cada testimonio que escucharás nació en ese punto ciego entre la prudencia y el impulso. Vas a notar que evitamos nombres completos y direcciones exactas. No por dramatismo, sino por protección. Algunos testigos aún viven en los mismos lugares. Otros prefirieron olvidar y no consienten que su historia vuelva a tocar el aire. Aún así, dejaron huellas verificables. Recetas médicas con diagnósticos de origen incierto. Denuncias por ruidos que nadie más escuchó. Cambios de ruta que retrasaron rutinas de años. Las huellas son pequeñas, pero sumadas dibujan un contorno. Ese contorno coincide con la figura que no debería seguir. Nos aferraremos a lo que se puede comprobar y no ignoraremos lo que desborda las categorías cómodas. No intentaremos domesticar lo que no entra en los márgenes. Lo observaremos con la precisión de quien entiende que hay cosas que no piden permiso para existir. Antes de entrar en el primer caso, necesitas una regla simple. Si la ves de espaldas, aléjate. Si la ves de frente, ya llegaste tarde. Si decides quedarte, que sea porque elegiste entender, no porque te ganó la curiosidad. La curiosidad es un puente sin barandas cuando del otro lado no hay suelo. Nuestra ruta empezará con el relato de alguien que cometió el error que estás pensando. Lo siguió. Caminó detrás de esa figura por más tiempo del que cualquiera admitiría. Llegó a un lugar que no tenía sonidos de ciudad ni olores de campo. Un lugar que parecía fabricado para que nadie hiciera preguntas. Allí, el tiempo se comportó de manera distinta. Allí, su memoria se fracturó en capas que aún intenta ordenar. Ese será nuestro punto de partida. Si estás listo para escuchar cómo se siente dar ese primer paso, avancemos. Julián nunca quiso ser parte de una historia así.
Volvía por una ruta secundaria, con el cuerpo rendido y la mente en automático, cuando los faros recortaron una figura inmóvil en el centro del asfalto. Un vestido opaco, los hombros caídos, la cabeza ligeramente inclinada como quien escucha algo que el resto no oye. Frenó por reflejo y el motor quedó en silencio. Abrió la puerta pensando en preguntar si necesitaba ayuda, pero el aire de la noche tenía un filo que no conocía. La mujer no se movía. Todo en su postura pedía ser mirada y, al mismo tiempo, rechazaba la mirada. La linterna del teléfono dibujó un contorno que restaba en lugar de sumar. Cuando ella giró, el impulso de hablar se quebró con un chasquido interno. No había ojos, ni boca, ni nada que la mente pudiera organizar como humano. El vacío liso donde debía haber rasgos produjo una náusea limpia. Julián quiso retroceder, pero dio un paso adelante. La mujer se apartó hacia la banquina y empezó a caminar sin prisa, como si obedeciera a un plano que solo ella podía ver. Él la siguió con la torpeza de quien camina bajo agua, y cada metro apagó algo del mundo. Los insectos dejaron de chocar contra la luz, las ramas dejaron de moverse, el cielo se cerró en un techo opaco. El asfalto se volvió tierra sin transición y un sendero angosto lo guió entre árboles húmedos que olían a metal oxidado. Preguntó a dónde iban. Nadie respondió. El sonido de sus propios pasos llegó con retardo, como si el aire masticara las sílabas. El sendero desembocó en un claro circular. El suelo estaba marcado por surcos que no parecían huellas, sino arrastres repetidos. En el centro, la figura se detuvo y levantó una mano señalando el borde, no un punto concreto, sino la oscuridad misma. Julián sintió como la temperatura caía con una claridad antinatural. No era frío de clima, era frío de sistema, un ajuste que bajaba todos los sonidos. Dio un paso dentro del círculo y el estómago se contrajo como si hubiera bajado en un ascensor sin cables. Entonces lo supo. Su nombre tenía peso. Lo oyó por dentro, apenas desplazado, como si se hubiera desprendido medio centímetro de su sitio y ahora flotara alrededor del cráneo. Esa certeza lo asustó más que el rostro ausente. Quiso retirarse y el cuerpo obedeció tarde. Miró alrededor buscando una referencia, un árbol más grueso, una piedra distinta, algo que anclara el momento. No encontró nada que mereciera ese nombre. La mujer ya no estaba en el centro. El claro respiró con un pulso lento que subía desde el suelo. Comprendió sin metáforas que si permanecía un minuto más, algo de él iba a quedarse allí, algo que no se ve y que sostiene quién es. Salió del círculo a los tropiezos, arañado por las ramas, con la garganta áspera y el corazón fuera de ritmo. Llegó al coche sin recordar curvas intermedias. Encendió el motor y condujo hasta su casa con la mirada fija en la línea del carril. Cuando cerró la puerta del baño y abrió la canilla, el espejo tardó un segundo en devolverle la mirada. No fue imaginación. Lo contó con el propio pulso. Durante ese segundo su cara parecía estar un poco más atrás, como si lo imitara con demora. Se enjuagó la nuca y vio marcas finas en ambas muñecas, paralelas, como si alguien le hubiera tomado el pulso desde adentro. Buscó explicación útil y no encontró. Esa noche la casa sonó distinta. Los muebles parecían acomodarse un milímetro cuando dejaba de mirarlos. Cada habitación tenía un olor desplazado, como si alguien acabara de salir por la otra puerta. Intentó encender la televisión para romper el silencio. Durante un segundo apareció una figura de espaldas en el borde inferior de la pantalla. Cambió de canal con un gesto brusco y la imagen desapareció, pero su corazón siguió clavado en la escena anterior. Al día siguiente trabajó como pudo. Mezcló dos direcciones memorizadas desde años. Un compañero le preguntó si estaba resfriado porque su voz sonaba distinta, más grave, como si otra garganta la empujara. Quiso recordar el cumpleaños que siempre usa de contraseña. Lo recordó, pero el recuerdo llegó sin rostros nítidos. Podía nombrar el mantel, la torta, la música, sin conseguir que la cara de su madre se formara completa.
Volvió al espejo esa noche buscando consuelo y encontró el mismo retraso milimétrico. Se dijo a sí mismo que necesitaba dormir, pero el cuerpo tenía otros planes. Encendió la luz del pasillo y se quedó quieto, escuchando. Desde el marco de la puerta llegó su nombre pronunciado con una dicción ajena. No había nadie. La madera, sin embargo, parecía guardar una boca. Decidió contarlo. Llamó a Mateo, su amigo más antiguo. Se vieron en un bar vacío a media tarde. Narró de corrido, sin adornos, como quien coloca piezas en una mesa para entender un mecanismo. Mateo lo dejó terminar antes de hablar. Le dijo que estaba extenuado, que la mente fabrica formas, que el miedo hereda máscaras. Juliana sentía y, aún así, en el centro del pecho seguía la misma certeza. No era una ocurrencia. Era una regla. Ella no te persigue. Te espera. Te ofrece el primer paso y come de esa decisión. Desde ese momento se impuso una disciplina doméstica para no ceder. No responder a voces que llaman desde marcos. No mirar 2 veces cuando una silueta ocupa una esquina. No seguir aquello que no pide ser seguido. Sin embargo, la necesidad de volver al claro crecía como una sed sin origen. De día, al pasar junto a un ventanal, veía su reflejo ajustar un gesto un instante después. De noche, soñaba con la tierra del círculo pegada a las plantas de los pies. Un sábado amaneció decidido a comprobar que el sendero no existía. Repitió la ruta con el sol en alto. Todo era normal. Árboles, zanjones, carteles, perros que dormían panza arriba. Nada se parecía a la noche anterior. Aún así, al bajar del coche y caminar 300 metros, encontró un tramo donde el aire sonaba más denso. No vio el claro, pero supo que estaba cerca. Se quedó quieto hasta que el impulso perdió fuerza y volvió al coche con la respiración medida. Comprendió que el camino no aparece porque sí. Aparece cuando uno está dispuesto a entregar algo. Desde entonces anota. No confía en la memoria que va borrando bordes. Cada noche escribe la hora, los sonidos, las pequeñas variaciones de olor, los sueños que lo despiertan sin grito. Anotar lo mantiene anclado a un idioma que reconoce como suyo. Si te preguntas por qué alguien ignoraría una advertencia tan simple, mira este punto con cuidado. No la sigues por valentía. La sigues porque la ausencia de rostro pide que le prestes el tuyo. Ese trueque empieza con un paso mínimo y termina mucho después, cuando notas que tu nombre tarda en regresar. Julián lo entendió a la mala. Yo te lo cuento para que identifiques el tirón antes de moverte. Respiró hondo y decidió no ceder el primer paso nunca más. Y no ceder jamás. Capítulo 2: Ecos de la carretera. Un camionero de larga distancia juró que lo que vio no fue un cansancio de ruta ni una alucinación de madrugada. Se llamaba Ramiro, y llevaba más de 20 años transportando carga en turnos eternos por las carreteras del norte. Conocía cada curva, cada recta interminable, cada estación de servicio abandonada. Sabía distinguir entre un reflejo del parabrisas y una silueta real. Esa noche de invierno, cuando la neblina mordía los faros y el motor rugía en soledad, lo vio. En la curva 17, la que todos los conductores mencionan con un gesto nervioso, había una figura femenina detenida junto al guardarraíl. Su vestido parecía beberse la luz de los faros, y su postura rígida no dejaba espacio a dudas. Estaba allí, esperando. Ramiro redujo la velocidad instintivamente, aunque algo en su pecho le gritaba que no lo hiciera. La radio comenzó a crujir con interferencias, como si una voz buscara colarse entre las ondas. Ramiro no era un hombre impresionable. Había visto accidentes, animales cruzando en medio de la noche, incluso sombras que se confundían con personas. Pero esta vez fue distinto. La mujer estaba quieta, inclinada levemente hacia adelante, y lo que más lo perturbó fue que parecía escuchar algo, como si atendiera a un murmullo que él no podía captar. Al pasar junto a ella, la sensación fue brutal.
El aire dentro de la cabina se congeló y por un instante el olor del diésel desapareció para ser reemplazado por un aroma metálico, parecido a sangre fresca. Se obligó a mirar por el retrovisor. Allí estaba, parada justo en la línea central, girando lentamente la cabeza. Y en el momento en que esperaba ver ojos brillando con la luz, lo que encontró fue el vacío. Un rostro borrado, liso, un espacio que no pertenecía a la anatomía humana. El volante se le escapó de las manos por un segundo y el camión osciló en la curva. Logró estabilizarlo con un golpe seco de fuerza, pero la taquicardia lo hizo sudar como si llevara horas corriendo. Pensó en detenerse más adelante para recuperar el aliento, pero algo en su instinto le rogó que no frenara jamás. Siguió manejando con los dedos agarrotados y cada tanto miraba por el retrovisor esperando verla de nuevo. Durante kilómetros, no apareció nada. Pero el silencio de la radio se volvió insoportable. Intentó sintonizar una emisora y solo consiguió un murmullo grave, irregular, como un corazón que latía fuera de compás. El ruido aumentaba cada vez que pasaba frente a un espejo retrovisor de otro vehículo, como si algo quisiera reflejarse en superficies ajenas. Al llegar al área de descanso, Ramiro estacionó y salió de la cabina con las piernas temblorosas. Necesitaba aire fresco, aunque lo que encontró fue más niebla que oxígeno. Encendió un cigarrillo y se recargó contra la puerta del camión. No estaba solo. Un colega de ruta, que acababa de estacionar a unos metros, se le acercó con la cara pálida. Le preguntó, casi en susurro, si también la había visto. Ramiro no necesitó aclaraciones. El otro hombre describió lo mismo, una figura femenina, sin rostro, inmóvil en la curva 17. Ambos permanecieron en silencio un largo rato, fumando con las manos rígidas, como si las palabras pudieran invocar de nuevo a esa presencia. Esa noche ninguno de los dos durmió en la cabina. Encendieron los motores y siguieron viaje sin detenerse más, cada uno con la certeza de que había compartido un secreto que nadie en su sano juicio iba a creer. Días después, Ramiro intentó contarle a su esposa lo sucedido, pero en cuanto llegó a la parte del rostro ausente, la voz se le quebró. La garganta se cerró como si alguien la apretara desde adentro. Desde entonces evita mencionar esa noche. Lo que no pudo evitar fue el eco. Cada vez que pasa por un espejo retrovisor o por un vidrio oscuro, siente que su reflejo lo observa un segundo más tarde, como si hubiese heredado la demora de un recuerdo que no quiere regresar. Ramiro no volvió a tomar la curva 17 de noche. Recorre kilómetros de más solo para evitarla, aunque sabe que el vacío de aquel rostro no se queda en un sitio fijo. Es un eco que lo sigue de cerca, un eco que late en la radio, un eco que se esconde detrás de cada silencio de carretera. Capítulo 3. La enfermera del turno de madrugada. Claudia llevaba años trabajando en el hospital regional. No temía a las guardias largas ni al silencio de los pasillos, acostumbrada a lidiar con pacientes en estado crítico y con la soledad de los turnos nocturnos. Pero aquella madrugada, mientras empujaba una camilla vacía por el corredor central, el ambiente cambió de una forma que nunca había sentido. Las luces fluorescentes comenzaron a parpadear con una cadencia irregular y el aire, que solía oler a desinfectante, adquirió un aroma metálico, penetrante, como hierro húmedo. Sus pasos resonaban huecos, aunque ella juraba que alguien más caminaba detrás. Se giró varias veces y el pasillo estaba vacío. El frío empezó a escalar por su nuca, una advertencia muda que no supo explicar. Fue entonces cuando la vio. A unos metros de distancia, inmóvil en medio del corredor, estaba una mujer. Vestía una bata blanca que parecía arrastrarse sin rozar el suelo. Estaba de espaldas, con los brazos caídos y la cabeza inclinada hacia un costado, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Claudia pensó que quizás se trataba de una paciente desorientada y avanzó con precaución, llamándola en voz baja. La figura no respondió. Solo se inclinó un poco más, y ese gesto le hizo dudar. Aún así, dio un paso adelante.
El monitor cardíaco de la habitación del fondo comenzó a sonar sin motivo, con picos violentos que no coincidían con ningún paciente. Claudia retrocedió un instante, pero la mujer giró lentamente hacia ella. El impacto fue inmediato. No había rostro. No había nada. La bata enmarcaba un vacío imposible, un espacio liso y opaco que no ofrecía rasgos humanos. Claudia sintió un dolor agudo en el pecho, como si su corazón intentara detenerse para protegerla. Pero en lugar de huir, sus pies avanzaron 1 metro más, atraídos por esa ausencia. En ese instante, la mujer dio un paso hacia adelante y el aire del pasillo se comprimió como si un vidrio invisible estuviera a punto de estallar. El zumbido de las luces se transformó en un silbido grave que le perforaba los oídos. Claudia quiso gritar, pero lo único que salió fue un susurro ronco que no parecía suyo. Reaccionó cuando sintió una presión helada en la muñeca, como si alguien desde adentro le tomara el pulso. El contacto era real, firme, pero no había manos. En pánico, soltó la camilla y corrió hacia la sala de enfermería. Cerró la puerta con llave y se quedó sentada en el suelo, con la espalda contra el mueble y el corazón desbocado. El monitor de la habitación contigua marcaba todavía un ritmo irregular, aunque no había nadie conectado en ese instante. Respiró entrecortado hasta que el sonido se apagó de golpe. Cuando se atrevió a salir, el pasillo estaba vacío. Al día siguiente, revisó las cámaras de seguridad junto al guardia nocturno. El video mostraba claramente a Claudia empujando la camilla, pero en el tramo donde ella había visto a la mujer, no había nada. Sin embargo, el guardia palideció. Pausó la grabación y señaló un detalle apenas perceptible: la sombra de Claudia proyectada en la pared tardaba 1 segundo más en moverse que su cuerpo. Como si hubiese un reflejo desplazado, una demora imposible. Esa misma tarde, Claudia descubrió algo aún más perturbador. No lograba recordar el rostro de su hija en detalle. Podía evocar su voz, sus gestos, la ropa que había usado en el desayuno, pero cuando cerraba los ojos y trataba de visualizar su cara, encontraba un vacío borroso. Desde aquella madrugada, Claudia evita los pasillos centrales. Cambió de sector, pidió horarios distintos, incluso pensó en renunciar. No se atreve a contarlo a los médicos ni a los pacientes, teme que lo confundan con estrés extremo. Pero cada vez que escucha pasos en la soledad del hospital, siente la urgencia de no mirar atrás. Y cuando llega a casa, revisa las fotografías familiares con ansiedad, como si necesitara confirmar que los rostros aún siguen allí, atrapados en el papel, intactos, a salvo de la mujer sin rostro que una vez la eligió como testigo. Capítulo 4: La anciana y el susurro en la puerta. Doña Mercedes vivía sola en una casa antigua en las afueras del pueblo. Su vida era tranquila, marcada por rutinas simples: regar las plantas al amanecer, preparar café con pan tostado, sentarse en su mecedora a mirar cómo el sol desaparecía detrás de los cerros. Nunca le había temido a la noche. La conocía como se conoce a un viejo vecino. Pero una madrugada de otoño, mientras tejía en silencio, escuchó un murmullo en la puerta principal. Al principio creyó que eran niños jugando, una travesura en medio de la oscuridad. Se levantó con cautela, apoyándose en su bastón, y se acercó al marco de madera. El murmullo no cesaba. Parecía un nombre, repetido una y otra vez, como si alguien llamara con desesperación contenida. Colocó el oído junto a la puerta y el aire frío le atravesó los huesos. No reconoció la voz, pero el sonido arrastraba algo familiar, como si se tratara de alguien cercano que no lograba recordar. Con un temblor en las manos, preguntó quién estaba allí. El silencio se prolongó unos segundos, y luego llegó una respuesta, seca, breve, sin matices. Un susurro que decía: «Ábreme». Doña Mercedes retrocedió instintivamente. Nadie en el pueblo le hablaría con ese tono. Sin embargo, algo la empujó a girar el picaporte. La puerta se abrió con un chirrido y el viento nocturno invadió la sala. No había nadie en el umbral. Solo la penumbra del camino y, a unos metros,
La figura de una mujer de espaldas, inmóvil, con un vestido que ondeaba como agua en calma. La anciana llamó una vez más, preguntando si necesitaba ayuda. La mujer inclinó la cabeza con un gesto que no correspondía a ninguna respuesta humana. Entonces comenzó a caminar lentamente hacia el portón y doña Mercedes, contra toda lógica, la siguió. Avanzó con pasos inseguros, el bastón golpeando la tierra húmeda hasta quedar a pocos metros. La figura se detuvo y giró con lentitud. El vacío donde debía estar el rostro fue tan violento para su mente que casi soltó un grito. Un óvalo liso, sin ojos ni boca, un espacio que parecía absorber toda la luz alrededor. El aire se espesó y Mercedes sintió que algo dentro de su pecho se aflojaba, como si su corazón se hubiera desprendido del ritmo normal. Quiso retroceder, pero sus pies no obedecían. La mujer levantó un brazo y señaló hacia el interior de la casa. La anciana giró la cabeza y por un instante vio luces encendidas en todas las ventanas, como si hubiese gente adentro. Escuchó voces, risas, el eco de conversaciones pasadas. Era su familia, reconocía cada timbre, cada palabra, pero las imágenes eran borrosas, incompletas, como fotografías arrugadas. Cuando volvió a mirar hacia el portón, la figura había desaparecido. El silencio cayó de golpe y el aire recuperó su temperatura. Volvió a entrar, cerró la puerta con las manos temblorosas y se sentó en la mecedora sin poder respirar con normalidad. Desde esa noche, doña Mercedes dejó de dormir del lado derecho de la cama. Dice que cada vez que se recuesta en esa posición, escucha el mismo susurro en la puerta, como si alguien la llamara. A veces son voces familiares, otras veces un murmullo sin dueño, pero siempre termina con el mismo pedido: ábreme. Nunca volvió a hacerlo, aunque confiesa que hay noches en las que la tentación es tan fuerte que se aferra al bastón como si fuese un ancla. Sabe que si cruza de nuevo el umbral, tal vez ya no regrese con el mismo rostro, o tal vez no regrese en absoluto. Su rutina sigue intacta de día, pero al caer la noche coloca sillas contra la puerta, no para impedir la entrada, sino para recordarse a sí misma que no debe abrirla. Capítulo 5. La transmisión interrumpida. Un grupo de jóvenes decidió transmitir en vivo sus exploraciones nocturnas. No buscaban más que entretenimiento barato para sus seguidores, un poco de adrenalina y la ilusión de ser cazadores de lo paranormal. Eligieron un sendero abandonado a las afueras de la ciudad, un camino conocido por las historias que circulaban en el pueblo, apariciones repentinas, susurros sin dueño, luces que se apagaban solas. Armados con linternas y teléfonos, comenzaron la transmisión entre risas, burlándose de la oscuridad y de quienes juraban haber visto algo extraño en ese lugar. Al principio, todo fue diversión. Comentarios del público en tiempo real, bromas, pequeños sustos fingidos. Pero la energía cambió cuando uno de ellos señaló hacia el fondo del camino. La cámara enfocó una silueta inmóvil, femenina, de espaldas, detenida en medio de la vereda. Los chicos intercambiaron miradas nerviosas, pero la audiencia explotó en comentarios, convencida de que era parte del show. Uno de ellos se acercó con paso vacilante, convencido de que demostraría que era una broma. La figura permaneció estática, como congelada, y el aire alrededor de la transmisión se volvió espeso. El chat en vivo comenzó a llenarse de mensajes extraños. Usuarios aseguraban que la imagen estaba distorsionada, que la silueta parecía moverse aunque la cámara permanecía fija. Alguien escribió: "No tiene rostro". En ese instante, la mujer giró lentamente hacia la cámara. La pantalla mostró un vacío liso, un espacio sin rasgos, y la transmisión sufrió un corte brusco de audio. Los jóvenes gritaron. El sonido llegó saturado, intermitente, como si la señal se rompiera en 1000 pedazos. Uno de ellos cayó de rodillas, afirmando que no podía respirar. Otro retrocedió tropezando con ramas, pidiendo a los demás que apagaran todo. Pero la cámara seguía transmitiendo en silencio. Solo mostraba la figura inmóvil, de pie, cada vez más cerca del ente, como si la distancia se comprimiera sola. La audiencia,
miles de personas conectadas, comenzó a inundar el chat con súplicas para que huyeran. Y de pronto, la transmisión se apagó. Pantalla negra. Fin de la señal. Horas más tarde, uno de los jóvenes publicó un breve mensaje en redes: "Estamos bien. No pregunten". No volvieron a hacer directos ni a hablar del tema. El video nunca fue recuperado, aunque algunos espectadores aseguraron haber grabado partes de la transmisión. En esas copias, que circulan en foros ocultos, se observa algo inquietante. Justo antes del corte, el ente captura un destello. No es la figura acercándose, es un rostro borroso apareciendo en el reflejo del teléfono de uno de los chicos. Un rostro que tarda en completarse, que se forma con retraso, como si necesitara prestarse de la imagen de otro. Desde aquella noche, los jóvenes se distanciaron. Uno dejó de salir de su casa, convencido de que lo seguían. Otro comenzó a cubrir todos los espejos de su habitación, incapaz de tolerar su propio reflejo. Y el que escribió el mensaje final desapareció semanas después, sin dejar rastro. Sus amigos insisten en que fue decisión propia, que necesitaba alejarse, pero nadie puede explicar por qué en la última foto grupal su cara aparece desdibujada, como si la cámara hubiese captado una ausencia. La transmisión interrumpida no fue solo un espectáculo fallido. Fue la prueba de que seguir a la mujer sin rostro, incluso a través de una pantalla, implica abrir una puerta que nunca se vuelve a cerrar. Capítulo 6. El claro de los desaparecidos. En una región montañosa, aislada de carreteras principales, los vecinos hablan en voz baja de un paraje que no figura en los mapas. Lo llaman el claro de los desaparecidos. Dicen que quienes se aventuran por esos senderos, atraídos por rumores o por pura curiosidad, nunca regresan de la misma manera. Algunos no vuelven en absoluto. Otros regresan con la mirada perdida, como si hubieran dejado algo vital allá dentro. La historia más conocida es la de Tomás, un excursionista experimentado que se adentró en la montaña acompañado de su perro y una cámara de fotos. Planeaba documentar la flora local, pero terminó siendo recordado por algo mucho más oscuro. Tomás caminó varias horas hasta dar con un espacio circular en el bosque, demasiado perfecto para ser natural. Los árboles se detenían en un borde definido, como si hubieran sido apartados por una fuerza invisible. En el centro, de espaldas, una figura femenina aguardaba inmóvil. Su perro comenzó a gruñir con el pelo erizado, pero Tomás, en lugar de retroceder, levantó la cámara. Sacó varias fotografías que parecían torcer la luz, como si el objetivo no pudiera enfocar con claridad. La mujer giró lentamente y entonces lo supo: no debía haber entrado allí. No había rostro, no había rasgos, solo un vacío opaco que absorbía el sentido mismo de la visión. El perro se lanzó hacia el borde del claro, huyendo con un gemido que heló la sangre de Tomás. Él, en cambio, permaneció quieto. Sintió que sus músculos obedecían a una fuerza que no era suya. La mujer levantó un brazo y señaló un punto en el suelo. Tomás bajó la mirada y vio marcas, surcos que parecían huellas humanas arrastradas hacia la tierra. Cuando intentó retroceder, descubrió que el tiempo en el claro no fluía igual. Cada paso hacia atrás le costaba como si avanzara en barro. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el pulso de sus venas golpeando en los oídos. El hallazgo de la cámara ocurrió semanas después, a varios kilómetros del pueblo. Estaba enterrada a medio metro de profundidad, como si alguien la hubiese escondido. El dispositivo estaba dañado, pero se lograron recuperar algunas imágenes. En ellas, se aprecia el claro perfectamente definido y, en el centro, la figura femenina. En una de las últimas fotos, Tomás aparece en el borde del encuadre, con los ojos abiertos de par en par y el gesto de alguien atrapado en un espanto sin nombre. Lo más perturbador es que, en la secuencia final, la mujer se acerca a la lente. La última fotografía es un fondo liso, sin facciones, ocupando toda la imagen, como si hubiera querido quedar grabada en el aparato. Nunca se encontró el cuerpo de Tomás. Solo el perro regresó al pueblo, flaco,
deshidratado y con una conducta extraña, evitaba los espejos y aullaba cada vez que alguien mencionaba el nombre de su dueño. Los vecinos aseguran que en noches sin luna se escuchan pasos alrededor del claro, aunque nadie se atreve a comprobarlo. Un guardabosques afirma que en más de una ocasión vio destellos como de flash en la distancia, aunque nadie estaba tomando fotos. El claro de los desaparecidos sigue allí, esperando al siguiente curioso que se deje arrastrar por la figura sin rostro, esa que no persigue, que no corre, que solo espera a que el primer paso sea dado. Porque basta conseguirla una sola vez para que tu reflejo empiece a llegar tarde, como si tu rostro estuviera aprendiendo a vivir en otro lugar. Capítulo 7. El investigador de lo oculto. Miguel siempre había sido escéptico. Profesor de historia, dedicado a desmentir mitos locales y a demostrar que las leyendas nacen del miedo y la superstición. Escribía artículos en revistas de divulgación, donde afirmaba que cada aparición tenía una explicación racional: gases en los pantanos, sugestión colectiva, recuerdos fabricados. Su reputación creció tanto que comenzó a recibir invitaciones para conferencias, donde solía repetir una frase que se convirtió en su marca: los fantasmas no existen, existen los testigos confundidos. Con esa seguridad, aceptó investigar el caso de la mujer sin rostro cuando un grupo de estudiantes le llevó recortes de periódicos y testimonios grabados. Decidió visitar él mismo los lugares mencionados, convencido de que regresaría con pruebas de que todo era sugestión. Viajó de noche, equipado con una grabadora, una cámara de alta definición y un cuaderno de notas. Su primera parada fue la Curva 17, famosa por accidentes y supuestas apariciones. Estacionó el coche y esperó, grabando cada minuto. Alrededor de las 3 de la madrugada, su cámara captó algo en el borde de la carretera. Una figura femenina, de espaldas, quieta, con el cabello cayendo rígido a los lados. Miguel sonrió, creyendo que se trataba de alguien que planeaba asustarlo. Se acercó con la grabadora encendida, describiendo en voz alta cada paso, convencido de que estaba a punto de desmontar un mito. Pero al girar la figura hacia él, el relato se interrumpió con un grito entrecortado. El archivo de audio, recuperado después, muestra el momento exacto en el que Miguel perdió la seguridad. Su voz se convierte en un tartamudeo ahogado, seguido de un silencio prolongado. Lo que vio no era algo que pudiera explicar con gases ni alucinaciones. La ausencia de rasgos lo golpeó como un muro. En el video, la cámara tiembla y enfoca por segundos el vacío del rostro. La pantalla parece absorberse en negro hasta que la imagen se corta. Miguel apareció 2 días después en un pueblo vecino, caminando sin rumbo, con la ropa sucia y los zapatos desgastados. No recordaba cómo había llegado allí. Lo llevaron a un hospital y lo examinaron, pero los médicos no encontraron heridas físicas. Lo inquietante fue que había perdido parte de su memoria más íntima. No lograba recordar el rostro de su madre ni de su esposa. Reconocía las voces, los gestos, incluso los nombres, pero cada vez que intentaba describir sus caras, el vacío lo paralizaba. Intentó dibujarlas en una libreta, pero lo único que salía de su mano era un óvalo sin rasgos, idéntico al que había visto en la carretera. Los estudiantes que lo habían retado a comprobar la leyenda recibieron la cámara de vuelta, pero la tarjeta de memoria estaba vacía. Solo un archivo sobrevivió, el de la grabadora con el grito y el silencio final. Miguel renunció a sus conferencias y desapareció del ámbito académico. Hoy vive recluido en una casa en la sierra, cubriendo los espejos con sábanas y evitando salir de noche. Cuando alguien le pregunta por qué, responde con una frase corta y tensa: ella no tiene rostro porque necesita el tuyo. Su voz se apaga después de decirlo, y su mirada se clava en el suelo, como si aún temiera que pronunciar demasiado pudiera invocarla de nuevo. Capítulo 8. La niña del espejo. Luciana tenía apenas 8 años cuando comenzó a hablar de la mujer sin rostro. Sus padres pensaron al principio que se trataba de una imaginación alimentada por las historias de terror que escuchaba en secreto. Decía que, cada noche, mientras se cepillaba los dientes antes de dormir,
veía a una mujer parada detrás de ella en el espejo del baño. Siempre de espaldas, quieta, como si esperara el momento exacto para girar. Su madre revisó varias veces la habitación y el pasillo, convencida de que eran inventos de la niña para llamar la atención. Pero una madrugada escuchó un golpe seco en el baño y corrió. Encontró a Luciana en el suelo, temblando, con el espejo rajado a la altura de su rostro. La niña lloraba sin consuelo, repitiendo una y otra vez, me estaba mirando, aunque no tenía ojos. El padre decidió cubrir el espejo con una sábana, pero Luciana insistía en que no servía de nada. Decía que la veía en los reflejos del vidrio de la ventana, en la pantalla apagada de la televisión, incluso en la superficie del agua de un vaso. En todos los casos, la mujer aparecía de espaldas, inmóvil, hasta que Luciana pestañeaba. Entonces se giraba un poco más, cada vez más cerca de mostrar el vacío que escondía en lugar de un rostro. El miedo se volvió insoportable. Dejó de dormir en su habitación y comenzó a rogar por pasar las noches entre sus padres. Un día, mientras jugaba en la sala, tomó una hoja y comenzó a dibujar. Sus padres pensaron que era una forma de distraerse hasta que vieron lo que había trazado. Docenas de figuras femeninas, todas sin rostro, con vestidos largos que parecían moverse como humo. En medio de los dibujos, había uno distinto, un óvalo grande, liso, con una línea que lo atravesaba de arriba a abajo, como una grieta. Cuando le preguntaron qué significaba, Luciana respondió con una calma que no correspondía a su edad, esa es la puerta por donde entra. La llevaron a un psicólogo infantil, quien atribuyó todo a terrores nocturnos y sugestionabilidad. Pero lo perturbador fue que, durante la primera sesión, Luciana se quedó mirando fijamente el espejo del consultorio y empezó a llorar desconsoladamente. El psicólogo, curioso, giró la silla para observar su propio reflejo. Juró después que vio algo moverse detrás de ellos, aunque estaba solo con la niña en la habitación. Nunca volvió a recibirla en su consultorio. Las semanas siguientes fueron aún más inquietantes. Una mañana, la madre de Luciana la encontró frente al espejo del baño, inmóvil, con la mano extendida como si estuviera tocando algo del otro lado. Sus dedos estaban helados, y la superficie del vidrio empañada mostraba marcas que no coincidían con el tamaño de su mano. Eran más largas, más delgadas, como si alguien la hubiera tocado desde dentro. La sacó de allí de un tirón, pero la niña apenas reaccionó. Solo dijo, ella quiere mi cara. Desde entonces, la familia tapó todos los espejos de la casa, pero el problema no desapareció. Luciana ya no dibuja, ni juega, ni habla de la mujer. Sin embargo, cada vez que alguien se acerca a ella por detrás, la niña se gira con brusquedad, como si esperara ver ese vacío en cualquier instante. Su reflejo, cuentan los padres, a veces tarda en seguirla cuando se mueve. Y en más de una ocasión, cuando han revisado fotos familiares, descubrieron que el rostro de su hija aparece borroso, como si alguien hubiera borrado con cuidado los rasgos de la niña. Capítulo 9. El experimento urbano. Un grupo de aficionados a lo paranormal decidió organizar una investigación clandestina en un barrio periférico donde los vecinos hablaban de la mujer sin rostro desde hacía años. No eran profesionales, pero estaban convencidos de que, con cámaras, micrófonos y un plan bien armado, podrían obtener la prueba definitiva de su existencia. Se reunieron a medianoche, con linternas y equipos de grabación que transmitían en directo a un servidor privado. Querían registrar cada segundo sin cortes, convencidos de que la continuidad impediría acusaciones de montaje. Eligieron una calle larga y desierta, flanqueada por edificios abandonados. Allí, varios testigos afirmaban haber visto a la mujer aparecer en la penumbra. El experimento consistía en caminar lentamente desde un extremo al otro, repitiendo su nombre en voz alta. Durante los primeros minutos no sucedió nada. Solo el eco de sus pasos y el zumbido débil de los dispositivos. Uno de los micrófonos captó un murmullo casi inaudible, como un suspiro prolongado, pero lo atribuyeron al viento.
A los 15 minutos, una de las cámaras fijas mostró una silueta en el fondo del pasillo urbano. Era una mujer de espaldas, estática, con el cabello negro cayendo recto hasta los hombros. Los investigadores se miraron entre sí y la tensión les paralizó la garganta. El protocolo decía avanzar. Y lo hicieron. Cada paso parecía distorsionar la imagen. La figura no se movía, pero el entorno cambiaba sutilmente. Los grafitis en las paredes parecían alterarse de un fotograma a otro, como si se borraran y reescribieran en un idioma desconocido. La temperatura bajó con brusquedad. Las cámaras térmicas registraron un vacío de calor alrededor de la mujer, un hueco negro donde debía haber un cuerpo. El líder del grupo pidió detenerse. El silencio se volvió tan denso que comenzaron a escuchar sus propios latidos amplificados en el interior de los oídos. Entonces la figura giró. No hubo rostro. La pantalla de todas las cámaras tembló y durante 3 segundos la transmisión mostró un campo liso, blanco, como si hubieran apuntado al sol. Al recuperar la imagen, 2 de los integrantes habían caído de rodillas. Uno decía no recordar su propio nombre. El otro balbuceaba frases inconexas, convencido de que alguien estaba copiando sus pensamientos en voz alta. El resto intentó sacarlos de allí, pero las salidas de la calle parecían alargarse. Los relojes marcaban horas diferentes, y los dispositivos de geolocalización se apagaban apenas encendidos. Finalmente, lograron arrastrarlos hasta el punto de partida. Cuando revisaron las grabaciones más tarde, descubrieron que la transmisión había quedado interrumpida en bucles de 5 segundos. Siempre la misma imagen repetida, la mujer de espaldas, inmóvil, esperando. El grupo se disolvió poco después. 2 de los participantes abandonaron la ciudad sin despedirse. El líder, que aún conserva los archivos, se niega a compartirlos. Afirma que cada vez que los reproduce, la calidad se degrada, y que en las últimas visualizaciones su propio rostro aparece difuminado en los reflejos de las ventanas. Dice que la mujer sin rostro no necesita perseguir a nadie. Basta con que la invoques, basta con que quieras probar su existencia para que ella se acerque un poco más. Su experimento no reveló un mito, abrió una puerta. Y una vez abierta, ninguna cámara, ninguna calle vacía y ninguna transmisión puede cerrarla de nuevo. Capítulo 10. El último testimonio. El relato final pertenece a un hombre que jamás quiso que su nombre saliera a la luz. Lo conocen solo como el sobreviviente, aunque él mismo confiesa que no está seguro de haber sobrevivido por completo. Hace años trabajaba como guardia nocturno en una fábrica textil en ruinas, un edificio de ladrillos húmedos donde el viento producía quejidos entre las ventanas rotas. Su tarea era simple, vigilar que nadie entrara a robar maquinaria oxidada. Lo hacía sin miedo, convencido de que los fantasmas eran invenciones de mentes ociosas. Hasta la noche en que escuchó pasos dentro del almacén principal. Pensó en ladrones y sacó la linterna. Caminó con cautela y al iluminar el fondo del pasillo la vio. Una mujer de espaldas, vestida con algo que parecía desgarrado, como una tela que nunca había sido terminada. Su cabello caía recto y pesado, y lo que más lo inquietó fue su inmovilidad absoluta. La llamó 1, 2 veces. No hubo respuesta. Dio un paso más y la figura giró. El haz de la linterna iluminó un rostro que no existía. Un espacio liso, sin rasgos, donde la mente chocaba contra un vacío imposible. Sintió que la respiración se le rompía, como si sus pulmones hubieran olvidado cómo funcionar. Pero lo más terrible fue el impulso de seguirla. La mujer comenzó a avanzar lentamente hacia las profundidades de la fábrica, y él, incapaz de resistir, fue tras ella. Atravesaron pasillos interminables, lugares que no formaban parte de la estructura original. Cada puerta que cruzaban llevaba a un espacio más grande que el anterior, como si la fábrica se expandiera hacia adentro. No había ruidos, salvo el eco de sus propios pasos. A veces creía escuchar voces familiares llamándolo, pero cuando giraban no había nadie.
En un momento, la mujer se detuvo frente a una hilera de espejos cubiertos de polvo, restos de algún taller abandonado. Levantó un brazo y señaló hacia ellos. El guardia se acercó temblando, y lo que vio no lo dejó volver a ser el mismo. Su reflejo no estaba completo. Tenía cuerpo, tenía movimientos, pero el rostro estaba borrado, igual que el de ella. El vacío se replicaba en su propia imagen. Quiso huir, pero el suelo parecía sujetarlo. Cada paso hacia atrás era un esfuerzo monumental. Entonces la mujer giró completamente hacia él y se inclinó, como si tratara de ofrecerle algo invisible. Sintió un frío que le atravesó el cráneo y, por primera vez, comprendió lo que significaba perderse sin desaparecer. Despertó al amanecer, tirado en el suelo de la fábrica, con la linterna apagada y la garganta seca como papel. Nunca supo cómo había salido de aquellos pasillos que no deberían existir. Desde esa noche, vive recluido. Cubrió todos los espejos de su casa y evita pronunciar palabras que puedan invocar recuerdos. Dice que a veces, al pasar frente a un vidrio oscuro, se ve sin rostro durante un instante. Otras veces escucha a su esposa llamarlo por su nombre desde habitaciones vacías, aunque ella lleva años muerta. No sabe cuánto tiempo podrá resistir sin ceder. Lo único que pide es que nadie cometa el error que él cometió. Porque la mujer sin rostro no exige mucho, basta con un paso, basta conseguirla una vez para que ella reclame lo único que realmente nos pertenece. Nunca sigas a la mujer sin rostro. Esa es la advertencia que atraviesa todos los relatos, la frase que se repite como un eco entre carreteras, pasillos de hospital, casas antiguas y fábricas en ruinas. No importa el lugar, no importa la época. Ella siempre está de espaldas, esperando. Y si decides seguirla, lo que pierdes no es tu vida, es tu identidad. Porque cuando finalmente intentes mirarte al espejo, tal vez descubras que la ausencia no estaba en ella, sino en ti. Capítulo 11, advertencia final. Dicen que todas las historias necesitan un cierre, pero esta no tiene. Lo que has escuchado no es un conjunto de relatos aislados, sino fragmentos de una misma advertencia que atraviesa generaciones, ciudades y países. Cada testimonio repite un patrón imposible de ignorar. Ella siempre aparece de espaldas, nunca se acerca, nunca habla, nunca corre. Solo espera. Y siempre espera lo mismo, ese primer paso que lo cambia todo. No importa si eres un camionero en una curva desierta, una enfermera en un hospital vacío, una niña frente al espejo o un investigador convencido de que todo es mentira. El desenlace siempre es el mismo. Una vez que decides seguirla, el tiempo deja de pertenecer a ti. Los reflejos se desajustan, los recuerdos se borran de manera selectiva, los rostros de quienes amas se vuelven difusos como si alguien los hubiera editado desde dentro de tu mente. No es la muerte lo que ofrece. Es algo peor. Te arrebata la certeza de ser tú. Esa es la trampa. El rostro que falta en ella no es un vacío gratuito, es un espacio que busca dueño. Y cada paso que das tras su figura es un préstamo, un contrato silencioso que firmas con tu curiosidad. La mayoría de los testigos no se dan cuenta hasta que es tarde. Hasta que descubren que su reflejo llega un segundo después o que las fotos familiares muestran manchas donde debería haber facciones. Eso es lo que comparte cada sobreviviente, la sensación de que parte de ellos ya no pertenece a este lado. Si alguna vez la ves, recuerda lo que has escuchado aquí. No frenes, no preguntes, no intentes ayudarla. No mires dos veces. Porque basta con esa segunda mirada para que algo en ti ceda. Y una vez que cedes, no hay retorno. Ella no persigue. Ella no amenaza. Ella ofrece, y quienes aceptan nunca recuperan lo que entregaron. Así terminan los relatos, pero no la historia. Porque mientras exista alguien dispuesto a mirar, ella seguirá esperando en carreteras desiertas, pasillos silenciosos y reflejos descuidados. La advertencia es clara, nunca sigas a la mujer sin rostro. Nunca. Porque puede que al final del camino,
cuando busques tu propia cara en el espejo, descubras que ya no te pertenece.